Buenos días, mis amados hermanos. Un privilegio seguir compartiendo la palabra con cada uno de ustedes a través de este medio. Hoy es martes 30 de junio del 2020 y continuamos con el tema sobre la segunda venida de Cristo. Ayer estuvimos viendo cómo Jesucristo habló y dio respuesta a sus discípulos acerca de la segunda venida. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Nos enfocamos en Lucas prácticamente y leímos ahí las preguntas que los discípulos le hicieron acerca de cuándo sería la destrucción del templo y el fin de los tiempos. Jesús dio respuesta a cada una de estas preguntas de una manera ejemplar, maravillosa, como siempre lo hacía en sus enseñanzas, con autoridad. Él habla de esto, nos dice que estemos preparados, nos dice las señales que va a haber antes de su venida y del fin de los tiempos, y nos habló de la destrucción de Jerusalén, porque ellos estaban muy emocionados por su templo, orgullosos de ese majestuoso edificio, pero Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y eso sucedió en el año 70, según la historia, después de Cristo Jesús. Jerusalén fue completamente arrasada, destruida, el templo prácticamente demolido, no quedó piedra sobre piedra como él lo había dicho, y de la esparción, bueno, toda la gente que quedó viva tuvieron que salir de su ciudad, tuvieron que huir, hasta 1948 que nuevamente se establece el Estado de Israel. Todo esto nos lleva a pensar en las palabras de Jesucristo cuando Él nos dijo, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto nos está animando a cada uno de nosotros como creyentes a entender que lo que la Biblia dice es real. Los creyentes estamos seguros de ello, pero hay mucha gente que duda en cuanto a lo que la palabra del Señor nos dice. Y Jesús nos habló de su segunda venida. Pero también estuvimos viendo en los días anteriores que desde el Antiguo Testamento se nos hablaba de la venida de Cristo Jesús. Su primera venida. Desde los primeros libros de la Biblia se nos anuncia que Jesucristo vendría al mundo, que vendría un Salvador, que vendría alguien que lo rescataría. Génesis 3:15 se nos narra que a través de la simiente de la mujer iba a ser aplastada la simiente del pecado, de la muerte y del diablo. Después, a través de cada uno de los escritos del Antiguo Testamento, podemos encontrar evidencia de que Jesucristo vendría a este mundo. Cada uno de los escritores nos hablan de ello. Isaías, de una manera majestuosa, magistral, podríamos decir así, nos escribe de la venida de nuestro Salvador. Se nos habló mucho de la primera venida de nuestro Salvador. Hace 2000 años se cumplió esta promesa. Jesucristo vino al mundo tal y como las Escrituras lo habían profetizado. Ahora en el Nuevo Testamento, prácticamente todos los escritos del Nuevo Testamento nos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Así como el Antiguo Testamento nos habla de su primer venida y se cumplió hace 2000 años, el Nuevo Testamento nos habla de la segunda venida. Ayer nos enfocamos en lo que Jesucristo mismo habló en respuesta a la pregunta de sus discípulos acerca de su segunda venida. Hoy nos enfocaremos en algunas de las cartas y quiero pensar en lo que nos dice Juan en su primera carta en el capítulo 3, en el versículo 2. Juan nos dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro.
Juan nos está declarando otra vez de su segunda venida y lo dice de la siguiente manera, lo acabo de mencionar: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero nos enfatiza y nos dice, seremos como Él es. En primera los Corintios 15, 51 al 57, Pablo nos dice que ningún ser humano puede entrar ante la presencia del Señor con este cuerpo físico. Tiene que ser transformado, ya sea por la muerte o ya sea por la transformación si estamos vivos cuando Jesucristo venga. Solo leo el versículo 51, dice Pablo, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. No sabemos, como dice Juan, cómo seremos en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro cuerpo renovado. Lo que sí sabemos es que seremos como Jesucristo es. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 5, 11, Pablo de una manera magistral nos da indicaciones de la segunda venida de Cristo. De hecho, él es el que más habla. Pero también Pablo nos dice en Segunda Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 12 los acontecimientos que habrán antes de la segunda venida de nuestro Salvador. Y quiero leer de qué manera Pablo nos dice que sucederán, qué es lo que va a suceder antes de la manifestación de Jesucristo por segunda vez a este mundo. Segunda Tesalonicenses 2 del 7 al 11. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Ayer hablamos que va a haber toda clase de persecución, inclusive la muerte para los seguidores de Cristo, para la iglesia. Por eso Pablo nos está hablando aquí, nos dice, vuelvo a releer el texto, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesucristo aparezca en el cielo. Mientras esto suceda, nosotros sigamos firmes en el Señor en medio de los sufrimientos, en medio de una gran pandemia, en medio de tanta violencia, sigamos firmes confiando en nuestro Salvador. Él vendrá en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les da el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas en la fe los mueve, en lo que la fe los mueve a hacer. Recuerden, nuestro Dios tiene el control de todo. En medio de la persecución, allá en Juan 16, Jesucristo nos habla de cómo la iglesia iba a ser perseguida, de cómo algunos, aún quitándole la vida a un hijo de Dios, pensarían que están haciendo lo correcto. Bueno, la iglesia a través de la historia va a ser perseguida. La iglesia a través de la historia va a ser afectada. Leí 2 Tesalonicenses 1 del 7 al 12, pero 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 4, Pablo nos habla de otros acontecimientos que tendrán que suceder antes de la manifestación de Jesucristo por segunda vez en esta tierra. Dice así: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No dejen
No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Desde el tiempo antiguo ya había mucha polémica en cuanto a la venida de nuestro Salvador, y esto lo seguimos viendo en estos días. Tanta polémica en cuanto a la venida de nuestro Señor, tantas teorías de interpretación, que si antes del milenio, que si después del milenio, que si en medio del milenio Jesucristo regresa. Somos respetuosos de todo eso, pero nosotros enfoquémonos en la Biblia, que es la palabra del Señor. Ahí está claro lo que el Señor nos dice y nos reveló a través de sus siervos. No se dejen perturbar, dice Pablo. No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer al hombre de anarquía, el que traerá destrucción. ¿Cuándo va a venir Jesús? Hasta que se manifieste el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que niega que Jesucristo es Dios. Hasta que eso suceda, Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Cuándo va a venir? Antes, después, existe un milenio literal o no. Miren, todo eso sale sobrando y respetamos a los que tienen diferentes teorías de interpretación en cuanto a esto. Pero de algo estamos completamente seguros: Jesucristo viene, y Jesucristo viene por segunda vez para llevarse con él a todos los que estemos preparados. Como lo mencioné al principio, Pablo allá en 1 Tesalonicenses 4 del 13 hasta el 5:11 nos da una evidencia magistral en cuanto a la segunda venida de Cristo. Pero Pablo nos empieza a hablar y animar para que recordemos que en Cristo tenemos la victoria aún en la muerte y tenemos la esperanza de la resurrección. 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 13 nos dice, 4:13 al 5:11 nos dice lo siguiente: Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de que hayamos muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con un grito de mando, con una voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Ya sea que muramos o ya sea que estemos vivos, cuando el Señor venga, todos seremos transformados, como leímos ahí en 1 Corintios 15:51. Todos los seres humanos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Esto lo estaremos hablando en próximos días. Pero si algo podemos estar seguros es que Jesús viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Veamos lo que Pablo sigue diciendo, 5:1 al 11 de 1 Tesalonicenses. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escriba, pues ustedes saben muy bien que el día de regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no estarán a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón.
Pues todos ustedes son hijos de luz y del día, y no pertenecemos a la oscuridad de la noche. Vuelvo a repetir lo que he venido mencionando. Como cristianos no nos preocupa cuando venga Jesús, porque estamos preparados, porque hemos creído en Él, que venga cuando Él quiera. Y como en Apocalipsis se nos dice, ven Señor, ven. Que Él venga cuando Él quiera, pero millones de personas no están preparados y nosotros los creyentes tenemos el privilegio, el compromiso, la responsabilidad de anunciarles el mensaje de la salvación. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día y no pertenecen a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usamos por casco la confianza de nuestra salvación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir para siempre con Él. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Recuerden, leo en Nueva Traducción Viviente. Qué maravillosa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo Jesús y vivimos de acuerdo a sus enseñanzas en medio de nuestras imperfecciones, pero cada día nos esforzamos por agradarle a Él y ser mejores. Pero qué triste es para aquellos que siguen en sus borracheras, que siguen en sus lujurias, que siguen en sus pecados y toda clase de inmoralidad sexual. ¿Qué esperanza tienen? Por más que defiendan, por más que digan, por más que traten de exaltar su libertad, su libertinaje más bien, esto va en contra de Dios y va a haber un juicio para todos si no nos arrepentimos. Preparémonos para el encuentro con Dios. Él viene y Él viene pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años. Estemos preparados para su venida. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio saludarles desde Comala a Colima. Soy Adiel Pineda Sánchez. Por favor, transmitan y compartan este mensaje si ustedes gustan con sus familiares, con sus amigos a través de estos medios. Lo subo en WhatsApp y en Facebook para que otros también sean edificados. Y si el Señor lo permite, mañana seguiremos hablando de la segunda venida de Cristo a través de Apocalipsis. Hasta mañana, si Dios lo permite.